Cordial bienvenida. Nos toca ya la sesión 6, el orden de género en la universidad y la política institucional para la igualdad de género en la UNAM. Y el día de hoy le toca moderar a la maestra Lucy Burgo, que es nuestra directora de planeación y vinculación en la Coordinación para la Igualdad de Género. Y pues nos acompaña una muy querida amiga del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, la licenciada Edith Ortiz, que es la experta en estadísticas de género en la universidad. Entonces, pues, adelante, Lucy. Muchas gracias, Sandra. Pues buenos días a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida, perdón, a la sexta sesión del Programa Integral de Capacitación para las Comisiones Internas para la Igualdad de Género. En esta sesión se trata del orden de género en la universidad y la política institucional para la igualdad de género. Entonces, en un primer tiempo, la maestra Sandra Barranco nos hablará de la normatividad y política institucional en materia de igualdad de género. Después, la licenciada Edith Ortiz Romero nos dará una presentación sobre el orden de género en la universidad. Luego yo les explicaré pues, a qué se dedica la Dirección de Planeación y Vinculación que dirijo. Seguiremos con una presentación del doctor José Martín Samarvide Tort sobre el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las IES. Y luego habrá una sesión de preguntas y respuestas para resolver cualquier duda que tengan. Y cerraremos con, con la maestra Sandra Barranco, que nos hablará muy brevemente sobre la guía de elaboración de diagnósticos. Entonces, sin más preámbulos, Sandra, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Lucy. Yo brevemente lo que quiero compartirles en esta sesión es la parte de los instrumentos normativos de la universidad en materia de igualdad de género. Aquí les vamos a dejar en el chat este link de la página del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que tiene una muy buena línea del tiempo, en donde pueden ustedes observar cuál ha sido la evolución de los instrumentos en materia de igualdad de género en la universidad. Entonces, pues tenemos un antecedente desde 1992, cuando se crea el programa universitario de estudios de género, y surge ahí el proyecto de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género. Normativamente, uno de los instrumentos, y era una de las preguntas que venía en la evaluación diagnóstica, cuáles eran los instrumentos en materia de igualdad de género de la universidad. Entonces, el primero, pues evidentemente es el Estatuto General de la UNAM, con una primera reforma en el 2005, cuando establece el principio de igualdad de género en la universidad, señalando que en todos los casos las mujeres y los hombres en la universidad gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas reconocidos y garantizados por las normas y disposiciones que integran la legislación universitaria. Después de eso, pues se crea una comisión de seguimiento a estas reformas del estatuto y bueno, se crea ya la comisión especial en el 2010 de equidad de género del Consejo Universitario. Que recientemente, en diciembre, cambió su nombre a Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo Universitario. El segundo instrumento que tenemos normativo en la universidad en materia de igualdad de género son los lineamientos generales para la igualdad de género, que son de 2013. Aquí cada que ustedes le dan en la pestañita, pueden abrir están también ahí pueden también ustedes encontrar cómo ha sido el antecedente de las acciones de igualdad antes de equidad de género en el plan de desarrollo institucional. Y después el tercer instrumento es el acuerdo del rector por el que se establecen las políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género, publicado en el 2016. Después de esto, del tercero, viene el protocolo, que el protocolo no es un instrumento normativo, sino más bien es un documento que marca los procesos
para la atención de casos de violencia de género. En este momento no es necesario que lo consulten, porque está en proceso de adecuación con las reformas que hubo al estatuto, y también con la incorporación de la Defensoría con funciones muchísimo más profundas en cuanto a la atención de casos de violencia de género. Pero bueno, aquí está el protocolo de 2016. Es un poco para quien tenga interés como de conocer cuáles son los antecedentes normativos, aquí los pueden encontrar. Y después viene este documento que deriva de los lineamientos. Digamos, tenemos 3 instrumentos normativos, que sería el estatuto, los lineamientos para la igualdad de género y el acuerdo del rector que establece las políticas institucionales en materia de violencia de género. Después de estos 3 instrumentos, se desprende este documento, que es el documento básico del fortalecimiento de la política institucional, que también ahorita está en proceso de revisión para poder adecuarlo a todos los cambios y a las nuevas estructuras existentes en la universidad. Pero digamos, es el antecedente inmediato de lo que nosotros vamos a trabajar en cuanto a ejes de política. Los ejes de política los estamos ya actualizando en la coordinación, porque hemos hecho un análisis un poco más amplio sobre cómo abordar la desigualdad de género en la universidad. Entonces, pero sí este será, digamos, nuestro antecedente inmediato en cuanto a política institucional, que en este momento no lo vamos a utilizar para el tema de diseño, pero sí es importante que ustedes sepan que en el 2018 fue cuando surge el documento básico de fortalecimiento de la política institucional. Un poco el camino es que las leyes aterrizan a través de políticas, programas y acciones. Entonces tenemos 3 instrumentos normativos que aterrizan a través de un documento de política institucional y que va a aterrizar a través de sus planes de trabajo a partir de proyectos, acciones y actividades específicas. Tenemos aquí la siguiente versión del protocolo, que es la versión de 2019. Y rápidamente, porque también particularmente, bueno, ambos instrumentos, el que tiene que ver con los lineamientos de violencia de género y del acuerdo del rector en políticas de erradicación de violencia, también tienen que ser actualizados de acuerdo a las estructuras que ya tenemos ahorita. Entonces, si ustedes se remiten a los documentos, van a encontrar que ya no responden a la realidad que vivimos en este momento. Entonces, desde la coordinación estamos trabajando y vamos a trabajar en conjunto con la Comisión Especial para la Igualdad de Género para hacer las adecuaciones a la normatividad correspondiente. Entonces, básicamente, pero en general, lo que sí no va a cambiar es, digamos, el espíritu inicial de esta normatividad. Tenemos primero el estatuto, ¿no? En esta infografía que después les vamos a compartir a ustedes para que también la puedan compartir con sus comunidades. Está la parte de la reforma al artículo 2 que ya les comentaba, ¿no? Que es cuando se incluye el principio de igualdad de género. Después viene estas reformas que son ya las más recientes, la reforma al artículo 95, en donde se establece en la fracción séptima que cualquier acto de violencia y en particular violencia de género son consideradas causas especialmente graves de responsabilidad. Esto es importante que lo conozca su comunidad y que ustedes como comisión empiecen a difundir esta información. La reforma al artículo 99 establece la paridad de género en la integración del tribunal universitario, y el artículo 98 se refiere a las sanciones para los casos de violencia de género. Después del estatuto, tenemos el código de ética de la UNAM, que también es importante tenerlo como un referente, ¿no? El código establece los principios y valores que deben guiar la conducta de los universitarios y reconoce el principio de igualdad y no discriminación por razones de género, ¿no? Tenemos entonces también que el objetivo principal del acuerdo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia es que establece las obligaciones de las autoridades, el funcionariado, las personas titulares de las entidades académicas y dependencias administrativas respecto a la atención y sanción de los casos de violencia de género.
Los lineamientos generales para la igualdad, estos de 2013, se establece que son de observancia obligatoria en la universidad y su fin es establecer normas generales para regular la equidad de género, igualdad de género, que ahora estamos utilizando ese concepto, como una condición indispensable y necesaria para lograr la igualdad de género, así como detectar, atender, prevenir y erradicar la violencia de género. Y bueno, en su artículo 6 establece también la obligación de las autoridades universitarias, de los integrantes de la comunidad universitaria y de las entidades y dependencias para trabajar en una serie de políticas estratégicas para poder erradicar la violencia de género y avanzar en la erradicación de la discriminación, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito académico. Entonces, en general, estos son los instrumentos normativos que hay en materia de igualdad de género, que es importante que ustedes conozcan cuántos son, cuáles son. Nosotros les haremos saber ya una vez que haya concluido el proceso de actualización, pero sí es importante que ustedes sepan que hay una normatividad que establece una obligación por parte de sus entidades y de sus dependencias de tanto erradicar la violencia de género como a implementar políticas para la igualdad de género. Entonces, esto es muy importante también para el trabajo que ustedes van a realizar con sus comunidades, para que también se vaya transmitiendo esta información respecto a que la igualdad de género, como ya lo hemos mencionado y lo seguiremos mencionando, no es un problema solo de las mujeres y de un grupo en particular, sino que es un problema en general que afecta a toda la universidad y a la comunidad universitaria. Entonces, pues les dejamos la liga en el chat y pues le cedería yo la palabra a la maestra Lucy para que podamos dar inicio ya teniendo este contexto normativo. Muchas gracias, Sandra. Pues justamente lo que acaba de exponernos Sandra se trata de la transversalización, ¿no?, de la política institucional, partiendo desde los instrumentos normativos para bajar y aterrizar, como dijo Sandra, al documento de política institucional y luego trabajar en sus planes de trabajo. Bien, ahora pasaremos a la presentación de la licenciada Edith Ortiz Romero, que se titula El orden de género en la universidad. Les voy a leer la semblanza de Edith. La licenciada Edith Ortiz Romero es licenciada en Economía y especialista en el género en la economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Ha participado en proyectos de investigación cuantitativa del CIEC, entre los que destacan presencia de mujeres y hombres en la UNAM, una radiografía 2012, presencia de mujeres y hombres en la UNAM, radiografía comparativa 2005-2015, medidas para la inclusión social y equidad en las instituciones de educación superior en América Latina, MISEAL Alfa 3 de la Unión Europea, micrositio universitario, tendencias de género, Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior, el ONIGES, y boletines estadísticos de la serie Números y Género. Sus líneas de investigación son trabajo doméstico y de cuidados, usos de tiempo, estadísticas de género, género en la educación media y superior. Pues, Edith, te doy la bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludo a todas las integrantes y a los integrantes de las comisiones. Para mí es un gusto estar en esta sesión y agradezco la invitación a la coordinación, así como a las organizadoras de esta capacitación. Voy a compartir pantalla. Me parece... ahí ya. Perfecto. Muy bien. Voy a poner... bien, la sesión del día de hoy nos toca abordar el orden de género en la universidad. Y bien, para saber a qué nos referimos con orden de género, les voy a leer una definición. Esta definición nos dice que el orden de género es un sistema de organización social
que produce de manera sistemática relaciones de jerarquía y subordinación entre hombres y mujeres, en el que convergen todas las dimensiones de la vida humana a través de interacciones muy complejas. Es la manera en la cual se ordena la sociedad a través del género. Esta es una cita de Buquet en 2016. Bien, ¿qué nos dice esto? Podemos ahora sí que aterrizarlo a la vida diaria, el orden de género, el cual nos va a decir cómo se va a organizar una sociedad de acuerdo al género. Son los mandatos que ahora sí que nos marcan la interacción entre las personas en diferentes espacios. Tiene que ver con el género porque hay jerarquías en las cuales posicionan a algunas personas en un orden, en un lugar jerárquico, puede ser de un lugar en el cual se pueda ejercer poder, pero también a las personas las puede poner en un lugar de subordinación. Y como estamos hablando de género, pues desafortunadamente este orden de género pone en esta posición de subordinación a las mujeres y en esta posición pues como de poder a los hombres. Puedo decir que esta imagen que aquí les comparto, podríamos decir que estos deditos que están organizando y poniendo, pues este es el orden de género. Y no lo quiero ver como un ente que de la nada organiza y dice cómo se va a comportar o en qué espacio se pueden interactuar las mujeres o los hombres. No es un ente. Como ya han visto en otras sesiones, el género es una construcción que viene desde una tradición, una cultura, ahora sí que prácticas aprendidas, estereotipos, roles de género. Entonces, este es el género, este es el orden de género, quien va a ponernos en un lugar y en un espacio. Un ejemplo del orden de género es, por ejemplo, la calle, ¿no? Es un espacio en el cual todos y todas tenemos que interactuar, pero ¿qué pasa en la calle? ¿Por qué las mujeres al estar en la calle se sienten más vulnerables? ¿Por qué se sienten en más riesgo? ¿Por qué están en riesgo? ¿Por qué están en peligro? ¿No? ¿Cuál es ahora sí que la situación en la que nos pone ahí? Pues es que hay un orden de género que ha puesto a los hombres en un lugar que se sientan con el derecho de violentar a las mujeres. Llámese acoso, llámese ahora sí que lo más sutil que podría ser como piropos. Entonces, este orden de género va a estar en diferentes espacios. Puede ser en el trabajo, en la calle, en las escuelas, en el hogar. Es como nos vamos a ir comportando las mujeres y los hombres y qué lugar nos va a ir dando. Bien, voy a pasar a la siguiente. Ajá. Bien, entonces, entendiendo este orden de género, lo que nos toca este día ver es cómo este orden de género está presente en la universidad, específicamente en la UNAM, que es nuestro espacio de trabajo, espacio de estudio. Entonces, para saber cómo está presente el orden de género, necesitamos realizar un diagnóstico. Un diagnóstico en el sentido de obtener información y saber cómo estas interacciones, de qué manera son estas interacciones. El diagnóstico pues es la base para poder conocer la situación en la que se encuentran tanto mujeres como hombres, específicamente para este caso en una dependencia administrativa o en una entidad académica. Necesitamos identificar problemáticas y o avances en materia de igualdad de género. Entonces, para evaluar, para ver, para identificar qué está pasando, necesitamos realizar un diagnóstico, ¿no? Primero, y ver cómo se está este orden de género aterrizando a nuestra vida diaria, tanto académica como estudiantil. Los diagnósticos van a tener información de dos tipos. Por un lado, vamos a tener la información cuantitativa y por el otro vamos a tener la información cualitativa.
En este caso, vamos a hablar un poco más de la información cuantitativa, pero también vamos a hacer referencia de las necesidades de la información cualitativa. Para apoyarnos de obtener información cuantitativa, vamos a utilizar estadísticas e indicadores de género. ¿Y qué son estas estadísticas? Pues son una representación numérica de los hechos que se ubican en el tiempo y el espacio y desempeñan un papel importante en la eliminación de estereotipos, en la formulación de políticas y su seguimiento para el logro de la plena igualdad entre mujeres, bueno, entre los hombres y las mujeres. Esta es una definición de CEPAL y entonces podemos decir que lo que nos va a dar es como estas herramientas para medir, ¿no? O sea, hay que también medir las situaciones que están pasando en la universidad. ¿Cómo lo podemos medir? Pues con las estadísticas y los indicadores de género y pues afortunadamente pues ya hemos trabajado en algunos y pues ya hay como referencias y antecedentes de esto. La importancia de tener la perspectiva de género al realizar estadísticas tiene que ver con que nosotras ya tengamos un conocimiento previo sobre qué temas o qué problemáticas tenemos y queremos abordar. Es decir, no nada más de la nada vamos a decir, bueno, vamos a querer hacer un indicador cuando no hay un conocimiento previo sobre materia de género, ¿no? Sí necesitamos tener esta perspectiva de género para empezar a buscar información y buscar datos. Un ejemplo de esto es cuando yo a una persona, cuando yo quiero conocer qué está pasando con las mujeres, cómo es su interacción en su espacio doméstico y cómo es el trabajo de cuidados, cómo impacta en la vida de las mujeres, en la vida de los hombres, y qué repercusiones puede tener el trabajo de cuidados. Y yo quiero saber eso. Y pregunto, o más bien el dato que yo tengo es, le pregunto a mi población o a la muestra de personas que quiero estudiar, que son mi objeto de estudio, yo les pregunto, ¿no? ¿Tienes hijos? ¿Sí o no? Entonces, cuando yo pregunto eso, es un dato únicamente que me da la información el sí y el no. Y es muy general, ¿no? Pero yo al tener el conocimiento previo de que puede que haya una implicación del trabajo de cuidados dependiendo de a quién cuida, cómo cuida y el tiempo que dedica a ese cuidado, entonces yo voy a formular más preguntas a raíz de eso. No, a mí no solo me interesa el saber si tiene hijos o no tiene hijos. Es decir, las personas que tienen hijos, ¿cuántos hijos tienen? ¿Qué edades tienen sus hijos? Y preguntar también el hecho de si algunos, si los hijos viven con las personas a las que estoy encuestando, si viven con ellas, qué otros familiares viven con ellos, si tienen ayuda para el cuidado, si esas personas necesitan algún cuidado específico más especial, puede ser personas adultas mayores, puede ser hijos que sean, ahora sí que más, puede ser de edades de 0 a 5 años, menores. Entonces, toda esa serie de información nos va a dar ahora sí que un panorama sobre qué tipo de cuidados se requieren en ese hogar y las personas, si es la única responsable esa persona, si contrata a alguien para que le pueda ayudar. Entonces, esto ya nos va a dar una información más amplia y podemos aterrizarla que con perspectiva de género nos da que, pues si esa persona es la única cuidadora y tiene 3 personas en su trayectoria laboral o ahora sí que profesional. Entonces, este es como el panorama que yo quisiera compartirles de decir, sí tenemos que tener perspectiva de género, y para buscar e indagar en los datos que vamos a recopilar.
Bien. Sí. Una de los ejercicios que hemos hecho en la universidad ha sido obtener datos a través de radiografías, ¿no? Y lo que hemos hecho es un tipo de diagnóstico, nosotros lo llamamos radiografías, en la cual plasmamos qué está pasando en la universidad. Lo analizamos de diferentes maneras. Por un lado, lo analizamos por poblaciones. Población académica, población administrativa y población estudiantil. Son tres poblaciones, grandes poblaciones que nosotras analizamos, pero también con sus subpoblaciones. En los académicos va a ser de acuerdo a los nombramientos que tienen estos académicos. En los administrativos va a ser de acuerdo al tipo de contratación que tienen cada académico, y en los estudiantes, pues al grado el que están estudiando, que puede ser desde bachillerato, licenciatura y posgrado. Entonces, a esto le llamamos las poblaciones y las subpoblaciones. Las hemos estudiado de esa manera porque cada una tiene sus características y sus comportamientos diferentes. En este momento voy a hablarles sobre cómo estudiamos cada población, pero también hay temas que no son específicos de cada población. Hay temas que transversalizan las tres poblaciones. Más adelante también lo vamos a ver, como es la violencia de género, que esa toca a las tres poblaciones. No quiere decir que la violencia solo la vivan los estudiantes, ¿no? También está presente en los académicos y en los administrativos. Entonces, ahorita vamos a ver en el lado de los académicos algunos datos que hemos sacado. Por ejemplo, el personal académico de la UNAM en 2020 se compuso por el 45% de las mujeres y el 55% de los hombres. Esto es un dato que podríamos decir que no hay mucha desigualdad aquí. Bueno, estamos casi a la par, mujeres con hombres. Entonces, si nosotras leemos el dato así, pues no veríamos ninguna problemática, ¿no? Es decir, pues bueno, son 5 puntos y entonces podríamos quedarnos hasta ahí en la lectura. Pero nosotras sabemos que hay algunas barreras que limitan, pues que es el avance de los académicos y las académicas, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese conocimiento decimos, pues hay que indagar más allá, no hay que quedarnos únicamente con este dato. Y es lo que fuimos haciendo. Bien, el personal académico lo tenemos por nombramiento, como ya les había dicho, es investigador, profesor de carrera, técnico académico, profesor de asignatura y ayudante. Estos datos son de 2020 y es aquí como se compone de acuerdo a los hombres y las mujeres. ¿Cómo está compuesto? Los hombres están en este color como cremita y las mujeres en como azulito. Aquí están representados. Entonces, tenemos que el nombramiento con una mayor brecha es el de investigador, donde tenemos 63.6% de hombres en comparación con 36.4% de las mujeres. Es en el que más existe la brecha. Por ejemplo, profesores de carrera, pues también hay una brecha un poquito menos marcada, pero existe. Y en profesores de asignatura y ayudantes. Bien, estos son datos de 2020. También les traje datos de 2015 porque aquí en datos de 2015 me permitió indagar un poquito más. Y en 2020 no pude obtener datos más específicos, ¿no? Entonces, ahora sí que para comparar, en 2015 el comportamiento era similar. Los hombres estaban en un 64.5 en investigadores y las mujeres en 35.5. Al ver yo estos datos, pues el primer foco que se prende pues es el nombramiento de investigador. Entonces quise indagar qué pasa con los investigadores. Bien, el investigador, vemos que es una población que también se divide por categorías. Todos los nombramientos son por nombramiento, por categoría y por nivel.
y es de acuerdo a todo lo que se pueda obtener, la producción y todos los requisitos que marcan para el personal académico, es como se puede obtener ese tipo de nombramientos, categorías y niveles, ¿no? Entonces, ¿quiénes están aquí? Tenemos el investigador asociado y el investigador titular. El investigador titular, ay, perdón, no sé por qué se está moviendo, ahí está. El investigador titular es la categoría más alta, en la cual vemos cuando lo desagregamos por estas dos, la asociada y la titular, que en la titular vuelven a estar más presentes los hombres, con un porcentaje de 67% en comparación con un 33% de las mujeres. Aquí empieza a ser la brecha más grande y empieza a haber la duda, ¿no? Porque aquí hay, en estas categorías que son más altas, sigue estando más alto la presencia de hombres. Para meterme, ¿qué está pasando en el titular? Bueno, pues aquí desmenucé un poquito más y dije, bueno, aquí están los investigadores por categoría y por nivel. Entonces, tenemos los titulares A, el titular B y el titular C. Como sabemos, el investigador titular C es una de las más altas categorías que se obtiene, que puede obtener un investigador. Entonces, dentro de los mismos niveles persiste esta brecha donde están más presentes los hombres, y en la más alta, que es titular C, es 71.8% están los hombres y 28.2% las mujeres. Estos datos, ¿qué nos quieren decir? Que los hombres están más presentes en el nivel, que es en el nombramiento, que es más alto, en la categoría, que es más alto, y en el nivel, que es más alto. Y que específicamente en este nombramiento, pues la producción académica pues es mayor, ¿no? O sea, se requiere más trabajo, más producción, tal vez más horas de trabajo, más tiempo de dedicación, participar en diferentes eventos. O sea, aquí lo que trae en sí este dato es que quiénes están alcanzando este nivel y por qué, ¿no? Creo que aquí la cuestión no es que no tiene que ver con capacidades. Aquí la cuestión es qué hay detrás de estas mujeres que no están alcanzando a llegar, tal vez dentro de las investigadoras, estas categorías y este nivel, ¿no? Y qué hay dentro del personal académico que no está llegando y no puede alcanzar un nombramiento de investigador. Entonces, para nosotras conocer eso, pues hemos tocado temas como de uso del tiempo, trabajo doméstico y de cuidados, una serie de temáticas que supongo que ya han abordado en otras sesiones, en las cuales nos preguntamos, ¿qué hay detrás? ¿Por qué las mujeres no pueden estar produciendo tanto o cumplir los requerimientos que nos marcan los estatutos para poder obtener estas promociones, ¿no? Esto por el lado de los académicos. También tenemos, por ejemplo, el personal que entra al nivel del SNI, ¿no? Que se ha visto que las mujeres son las que menos, tienen menos en niveles. Para empezar, no todas acceden al SNI, ¿no? Pero cuando acceden están en los niveles más bajos, ¿no? Aquí nos marca, por ejemplo, una brecha muy grande en los niveles del SNI. Aquí tenemos que con el nivel 1, pues casi están como a la par, pero en el nivel 2 se empieza a abrir esta brecha, y en el nivel 3, que es ahora sí que igual piden mucha producción, piden muchos requisitos, los hombres están en un 75.3% y las mujeres en un 24.7%. Entonces, cuando vemos esta gráfica, a esto nos referimos cuando hablamos de brechas, ¿no? ¿Que hay brechas por cerrar? Pues sí, porque tendríamos que ver de qué manera esta gráfica que se abre hay que empezar a cerrarla, ¿no? Para que la participación y la presencia, qué es lo que hay detrás de todo de estos datos. Hay muchos, en el tema de los académicos,
hay muchos temas que podríamos abordar, ¿no? Que hemos abordado. Por ejemplo, ver también el comportamiento del PRIDE, del PEPASIG, los estímulos y reconocimientos, quiénes los obtienen, por qué los obtienen, en cuánto tiempo obtienen promociones. También existen brechas salariales en las cuales en lo particular podemos ver que hay un tabulador, ¿no? De salarios al personal académico en el cual pues todos solamente por un nombramiento pues tienen acceso a ese salario. Sin embargo, las brechas salariales se ven en el momento en el que se obtienen estos estímulos y reconocimientos. Es ahí donde empieza a haber brechas. ¿Quiénes están obteniendo esos estímulos y reconocimientos y por lo tanto pues tienen un mayor salario, ¿no? Entonces, podríamos decir, pues no existe una brecha salarial porque aquí todos tenemos esa misma, compartimos y estamos regidos por un tabulador. Pero en realidad es en cuanto ya se tiene pues todos los estímulos y se accede a ellos y, por ejemplo, entrar al SNI, qué nivel de SNI, pues es ahí también donde realmente se ve la brecha salarial. También podemos hacer estos análisis de acuerdo a las áreas de conocimiento, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, los institutos y centros humanísticos y los institutos y centros de investigación científica, cómo es el comportamiento de este personal académico, ¿no? Y quiénes están, dónde están los hombres, dónde tienen mayor presencia y dónde tienen, pues ahora sí que van a la par las mujeres, ¿no? Las áreas de conocimiento, como ya ustedes vieron, en las STEM es donde también existe una brecha, ¿no? Porque las mujeres no están en esos espacios. Entonces, en el personal académico podríamos, y hemos hecho una serie de análisis en cuanto a cada uno de los nombramientos. Por ejemplo, en el personal profesores de asignatura, pues es diferente también las condiciones, ¿no? Los profesores de asignatura son contratados por horas, y supongo que en muchos casos podemos ir viendo que es uno de varios trabajos a los que, trabajos remunerados a los que acceden, ¿no? Entonces, porque esos contratos son por horas, no como los investigadores o técnicos académicos o profesores de carrera que son por tiempo completo sus contrataciones. Entonces, hay mucho pues ahora sí que carnita de donde ir analizando con perspectiva de género estos datos. Voy a pasar ahora al, a la población estudiantil. Y uno de los temas que aquí también hemos abordado, pues es la masculinización y feminización de las carreras, ¿no? Estas, ahora sí que, pues roles, estereotipos que marcan y puede ser desde una edad temprana para que, a qué nos tenemos que dedicar las mujeres y los hombres, y esta falsa idea de, pues, las capacidades y las competencias en las que podemos participar únicamente las mujeres o únicamente los hombres. Esta división de roles y estereotipos y todo marca también en dónde están estudiando las mujeres y los hombres. Por ejemplo, tenemos por carrera las más masculinizadas, y esto es del ciclo 2019-2020, es una distribución porcentual. Aquí vemos que la carrera que tiene más segregación y es la de ingeniería mecánica, en donde el 90.9% de los estudiantes son hombres. Ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería mecánica eléctrica, ciencia de datos, ingeniería en computación e ingeniería mecatrónica. Esto tenemos que de un 85 a un 90%, esta es la presencia de los hombres, ¿no? De los estudiantes. Y las carreras que son feminizadas tenemos en desarrollo y gestión interculturales, en donde el 85.7% de las estudiantes son mujeres. Tenemos nutriología, desarrollo y gestión intercultural. Esta se repite porque es
Aquí esta la imparte un centro y esta la imparte la Facultad de Filosofía, entonces por eso se repiten, pero porque no se imparten en la misma entidad. La traducción tenemos también, pedagogía, enfermería y obstetricia. Son estas 6 carreras las que son más feminizadas porque hay mayor presencia de mujeres estudiando en estas carreras. Bien. Uno de los índices que nosotras pues ocupamos para poder medir la participación de las mujeres en relación a los hombres es el índice de feminidad. Y este índice de feminidad lo calculamos obteniendo pues la participación de mujeres entre los hombres y multiplicándolo por 100. Entonces, por ejemplo, en la carrera de ingeniería mecánica tenemos 622 hombres y 62 mujeres estudiando. Obtuvimos un índice de feminidad de 10. Esto nos quiere decir que por cada 100 hombres hay 10 mujeres estudiando. Y por el contrario, en una carrera donde estudian mayormente las mujeres, que podría ser pedagogía, tenemos 150 hombres estudiando en comparación con 705 mujeres. Y este índice que obtuvimos fue de 470. Y lo que nos dice es que por cada 100 hombres hay 470 mujeres estudiando. Entonces, por un lado, podemos hacer una lectura de estos datos desde la participación de hombres y mujeres y la presencia en el sector estudiantil con porcentajes, pues ahora sí como muy básicos, solamente viendo en comparación de hombres y mujeres, y el índice de feminidad, pues también podríamos utilizarlo para tener una noción más de cuántos hombres hay estudiando en comparación con las mujeres. Bien, pasando a la población administrativa, tenemos que en 2015 este personal estaba integrado por 49.7 mujeres y hombres 50.3. Volvemos al mismo dato, ¿no? Al verlo en general, pues pareciera que todo marcha bien, ¿no? Pero cuando indagamos y decimos, bueno, ¿dónde están las mujeres? ¿En qué lugares están? ¿En qué espacios? ¿Cuál es ahora sí que su trabajo que realizan en la universidad? Pues vemos que en el personal de base hay ramas en las cuales ellos se dividen de acuerdo al trabajo que realizan y de su contratación. Encontramos nosotras que en la rama obrera, los puestos están que ocupan los hombres, el 100% de hombres, se puede decir, son puestos que tienen que ver con carpintería, cerrajería, que son los albañiles, electricistas y herreros. Entonces, aquí empezamos otra vez con esta división sexual del trabajo, ¿no? Aquí nos la muestra claramente, ¿no? Cuando vemos las ramas que tienen que ver con más pues con más fuerza, con más estas situaciones que nos van haciendo la idea de que solo los hombres pueden hacerla, pues efectivamente aquí se cumple, ¿no? Aquí en esta rama estas contrataciones están cubiertas por el 100% de hombres. También en el personal de base, tenemos la rama administrativa. Y en esta rama administrativa, tenemos puestos que son más ocupados por mujeres, como es oficinistas de servicios escolares, secretarias y telefonistas, en donde del 85 al 100% de las personas que realizan este trabajo son mujeres. Entonces, bueno, este es como un panorama general de lo que podemos encontrar cuando indagamos, como les insisto, con esta perspectiva de ver que no solo hay que ver el dato principal, siempre hay que indagar más para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Bien, pues en general estos son como algunos datos que hemos obtenido sobre las 3 poblaciones y algunos de las subpoblaciones. Pero también hay temas que como les comentaba, no son exclusivos de una población. Hay temas que son, transversalizan las 3 poblaciones y las subpoblaciones
los puestos de toma de decisión. Y en la universidad hemos visto que los puestos de toma de decisión en mayor medida están ocupados por hombres. Actualmente, estos datos son recientes, en 2021, tenemos que en las entidades académicas, de 108 entidades académicas, 31% de los puestos son ocupados por mujeres y el 69% son ocupados por hombres. Por el otro lado, tenemos que en las dependencias administrativas, de 61 dependencias, el 31% son ocupadas por mujeres y el 69% de los puestos de toma de decisión son ocupados por hombres. Bien, cuando sumamos esto para ver cuántos, yo me refiero a funcionariado porque pues estos puestos de toma de decisión tienen diferentes nombres, llámese director, coordinador, secretario, secretario general. Ahora sí que teniendo en cuenta como el organigrama de la universidad, son las cabezas, son las personas que dirigen. No estamos hablando de personas secundarias como jefaturas o también que son funcionarios, sino estamos hablando de las cabezas que pueden ser coordinadores, directores, director general, secretario, secretario general. Esa es la contabilidad que se hizo de estos puestos, ¿no? Entonces, en total, del 169 entidades y dependencias de la UNAM, tenemos que el 31% son encabezadas por mujeres y el 69% son encabezadas por hombres. Entonces, pues, este es un tema que atraviesa, ¿no? Que puede ser de los puestos de toma de decisión grandes, también como qué tipo de funcionarios hay abajo y quiénes están ahí, ¿no? Este es un tema pues muy importante y pues bueno, estos solamente son algunos datos. Tenemos también el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en instituciones de educación superior, ONIGIES, que bueno, no quiero indagar mucho, solamente quiero tomar 3 datos. Este observatorio lo que hicimos pues fue medir cómo estaban las universidades, ¿no? En materia de igualdad de género, y la UNAM en el índice de igualdad de género obtuvo 2.4 de 5. Es decir, que se tomaron en cuenta estos ejes como es legislación, sensibilización, no violencia, lenguaje, estadísticas, corresponsabilidad, investigación y estudios de género para medir en todos estos aspectos cómo estaba la UNAM en este índice. Y pues obtuvimos en el puntaje general 2.4 de 5. En las dos dimensiones en las que tuvimos mayor puntaje y menor puntaje, respectivamente, tenemos que en no violencia tuvimos 3.8%. Y pues hay una explicación, en no violencia es porque nosotras obtuvimos un protocolo de atención para casos de violencia, que era uno de los ejes que pedía este punto, ¿no? Tener un protocolo. Y entonces, como se tuvo el protocolo, aumentó este puntaje, ¿no? Y cosas que otras universidades, pues, aún están trabajando como en esa documentación. Pero bueno, en cada uno de los ejes hubo diferentes cosas que se midieron, pero bueno, estos son en general. En corresponsabilidad tuvimos 0, porque pues no teníamos nada que abordara los temas de la corresponsabilidad entre la vida familiar y el trabajo el trabajo remunerado. Bien, estos son como igual datos que tuvimos de la universidad y que pues también atraviesan cada uno de los ejes, cada una de las poblaciones. La violencia. En cuanto a la violencia, pues uno de los datos que tuvimos, también seguramente creo que en otra sesión ya también les dieron esos datos, pero bueno, yo lo que tomé fue datos del informe de la implementación del protocolo que fue en 2018 y 2019. Lo único que yo quiero resaltar aquí es que las personas que levantaron una queja, o sea, fueron 436. En ese informe está este dato.
lo cual lo importante es que las mujeres, o sea, el 99.3% de esas personas fueron mujeres que levantaron una queja, ¿no? Sobre violencia. Y las presuntas agresoras, de las 385 personas que se les denomina presuntas agresoras, el 94.5% fueron hombres. Entonces, o también la violencia lo que nos da es cómo se está comportando, ¿no? Todo este orden de género, cómo va a interactuar, cómo posiciona a hombres y mujeres en estos lugares de los que se están quejando y de los que están agrediendo, ¿no? Bien, hay diferentes temas que se pueden ir abordando en la universidad, como ya dije, violencia de género. Sin embargo, también es importante no solo decir, bueno, el dato es que cuántas quejas o quiénes acudieron a denunciar. También tenemos que ver qué tipos de violencia están viviendo las personas agresoras, las personas que son agredidas, de qué poblaciones son. O sea, hay estas interacciones las que hablábamos, no solo es con tu compañero con el que tomas clase, ¿no? Compañera, estas situaciones, sino también se da entre personal de base, entre personal académico, y entonces ahí también juega un orden, ¿no? Cómo es que se van acomodando estas jerarquías y estas situaciones de violencia, ¿no? Y pues también es importante saber en qué espacios se están llevando a cabo, ¿no? Porque la universidad es muy grande y no es lo mismo que se lleve a cabo en un lugar abierto que en un lugar cerrado estas situaciones de violencia. Entonces, más allá de si vivió o no o quién está denunciando, también hay que indagar en quiénes, en todas estas situaciones, ¿no? Para tener más claro qué está pasando en nuestras entidades. En el uso del tiempo, pues también podemos hablar, y no porque sea ese un espacio que es fuera de la universidad, sino que más bien ese repercute dentro del trabajo académico y estudiantil de la universidad, ¿no? Entonces, el trabajo doméstico y de cuidados, qué tiempo se dedica, las personas que necesitan cuidados, quien necesita cuidados especiales, la división del trabajo de cuidados. Y para darnos una idea, un dato, estos datos pues no los tenemos en la universidad, pero a nivel nacional sí tenemos datos del INEGI, ¿no? Que nos dice en la encuesta nacional del uso del tiempo que al trabajo doméstico, las mujeres dedican 25 horas y los hombres 11 horas. En cuanto a una actividad nada más, por ejemplo, en la preparación y servicios de alimentos, las mujeres, las personas que trabajan remuneradamente, no sé, una jornada de aproximadamente 40 horas, las mujeres dedican 11 horas y los hombres 5 horas a esta actividad, solamente al servicio y a la preparación de alimentos. O sea que después de cumplir una jornada laboral, dedican este tiempo. Y por ejemplo, en el trabajo de cuidados, las mujeres dedican 10 horas y los hombres 6 horas. Y cuando hablamos de personas que dedican cuidados a menores de 5 años, pero que también estas personas trabajan aproximadamente una jornada laboral de 40 horas, dedican las mujeres 12 horas en comparación con los hombres que dedican 6 horas. Entonces, son datos que es importante también tener en cuenta porque la universidad también es un espacio laboral, ¿no? En cuanto al techo de cristal, tenemos, pues como ya lo habíamos comentado, puestos de toma de decisión y puede ser desde los más altos a también, ahora sí que puestos de funcionarios que son de un nivel más bajo, pero también ver quién está ahí y en qué puestos están, ¿no? Me refiero a qué puestos como esto, ¿no? O sea, cuando es una división sexual están en áreas que tienen que ver con obras o están en áreas que tienen que ver más secretariales. Entonces, también hay que ver la división sexual del trabajo, cómo se comporta. En trayectorias académicas y laborales, pues también tendríamos que analizar pues todo el conjunto, ¿no? De varios de estos aspectos para ver cómo afectan diferenciadamente a las mujeres y a los hombres. Bien, pues algunos de los diagnósticos, como les comenté,
que nosotros en ese momento llamamos radiografías, que realizamos en el CIEC, pues es la presencia de mujeres y hombres visibilizar todas estas desigualdades que existen en cada una de las poblaciones y subpoblaciones. Entonces, bueno, estos se los pongo como ejemplo y también les voy a dejar la liga por si quieren consultarlos. Otro de los trabajos que hemos hecho, bueno, o publicaciones que se ha hecho en el CIEC, pues es Intrusas en la Universidad. Tenemos un sistema de indicadores para la equidad de género en las instituciones de educación superior. Y trabajo doméstico y de cuidados, un análisis en las poblaciones académica, administrativa y estudiantil de la UNAM. Desafortunadamente en esta publicación pues los datos no son nada recientes. Entonces no dudo que en la universidad haya más publicaciones que aborden estos temas, pero bueno, esto los quise recordar porque bueno, son del CIEG y quería mostrárselos. Tenemos boletines estadísticos en las cuales pues también lo que hemos querido hacer es ver cómo se comporta todas estas temáticas dentro de la universidad. También están disponibles por si alguien quiere darles un vistazo, pero como les insisto, ¿no? Estos documentos nos dan un panorama general de la universidad. O sea, lo que hemos podido hacer es recopilar información general y algunos de los ligas en los que pueden encontrar esta información, pues aquí se las dejo en la presentación. También me gustaría decirles que una herramienta muy útil es la Dirección General de Planeación, que tiene agendas estadísticas, donde ahí nos muestra información del personal académico, estudiantil y cómo por año van sacando estos datos. Más bien, estos datos los van sacando por año, entonces también se los recomiendo mucho. DEGAPA también saca algunas estadísticas del personal, entonces también aquí les dejo la liga por si quisieran buscar o más bien les interesa esa información. Pues ya para terminar, quisiera hablarles de los retos para obtener esta información. Bien, por un lado, quiero hacer énfasis en que yo les he hablado un poco más de la información cuantitativa, pero es importante no dejar de lado la información cualitativa. Ahora sí que la información cualitativa tiene, pues ahora sí que mayor dificultad de ser recabada. ¿Por qué? Porque, como les decía, el ejemplo de violencia, no solamente es decir si vivió o no vivió violencia o si denunció o no, ¿no? O sea, sino qué hay detrás de todo eso, qué tipo de violencia vivió, han sido varias veces. Entonces, todo eso lo recopila la información cualitativa. Entonces, también no tenemos que dejar de lado esa información, se tiene que hacer un gran esfuerzo porque realmente son las personas las que nos van a dar esa información, no basta con leer los números, tenemos también que indagar qué hay detrás y qué es lo que están viviendo las personas. Entonces, bueno, yo no hablé mucho de esa información porque pues me enfoco más en la cuantitativa, pero siempre es importante tener en un diagnóstico ambas partes. Y bien, en cuanto a los retos para obtener la información, es que muchas veces está la información, pero no viene desagregada por sexo, entonces lo cual no nos permite medir qué pasa con las mujeres, qué pasa con los hombres. Muchas veces no tenemos acceso a la información que genera la misma universidad, no hay acceso, entonces pues esa información que genera la universidad pues se la queda y entonces pues nosotras no tenemos manera de acceder y de ver qué está pasando, ¿no? Muchas veces también lo que sucede es que no se actualiza la información. Entonces no podemos saber qué está pasando, pues ahora sí actualmente, ¿no? Si esa información pues no es actualizada y en cuanto a las entidades que recopilan información y si al entrar a la universidad te preguntaron si tienes hijos o no tienes hijos, se queda así, ¿no? Y ya pasan 10 años y esa información no te la volvieron a preguntar, entonces la misma universidad tampoco cuenta con esa información. Y bueno, el reto más grande pues sí es la recopilación de esta información, ¿no? Porque es ahora sí que en este sentido el trabajo tanto de la universidad
pero en acompañamiento con las entidades académicas, las dependencias, las autoridades y el mismo personal que quiera cooperar para que se pueda obtener la información. Cierro mi presentación diciendo que, pues, conocer las problemáticas que existen en las entidades académicas y las dependencias administrativas ayudará a la construcción de una universidad más igualitaria. Entonces, es necesario que hagamos estos diagnósticos, es necesario que veamos qué está pasando en la universidad para, pues, ahora sí que aportar para ver de qué manera podemos cambiar esta realidad en cuanto que afecta o pues sí, ahora sí que no permite el avance de algunas mujeres, pero pues necesitamos y lo que estamos buscando es una universidad más igualitaria. Pues yo les agradezco, con esto terminaría. Muchísimas gracias, Edith. Agradecemos muchísimo la presentación.